grieta ¿Quién por ganó eso, esa guerra? que sigue hasta hoy. Los unitarios, por supuesto, ¿no? Buenos Aires, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Santiago del Estero... Aunque nos digamos un país federal, ¿no? Daría la Santiago, sensación Santiago que del ganaron los Estero ha federales sido aquella y guerra. es víctima del centralismo, sin Sí. duda, ¿no es cierto? El interior en general, me Entre parece. todo el interior, por eso. A pesar del esfuerzo de grandes figuras como fueron los caudillos federales. Inclusive ustedes tuvieron un caudillo que yo siempre tengo en altísima estima. Le dediqué a uno de los capítulos de mi libro sobre los caudillos federales, que fue Ibarra, ¿no es cierto? ¿Cuál fue? Un hombre muy preclaro, un hombre, contrariamente a lo que nos han querido convencer de que los caudillos eran ignorantes, feos, brutos, violentos, salvajes. Ibarra era un hombre culto que había estudiado en el Colegio de Montserrat, en Córdoba, un hombre que tenía un claro propósito federalista, un hombre que fue federal a pesar de que era muy difícil ser federal en el centro, ¿no es cierto?, del país. Era Claro. más fácil ser federal en el litoral o en Buenos Aires cuando tuvieron poder, ¿no es cierto? Pero Ibarra era un hombre muy leal a Rosas, pero al mismo tiempo muy crítico de Rosas. Es muy interesante leer la epistolaridad entre Rosas e Ibarra. Y le digo Ibarra, igual que otros que fueron también héroes de la independencia, un hombre que luchó a las órdenes de Belgrano, ¿no es cierto?, en el Ejército del Norte. Fue un hombre también muy comprometido con las armas en la mano. Bueno, así que después del 9 de julio pasan muchas cosas. Básicamente vienen las guerras civiles, se impone el unitarismo, el liberalismo, digamos, ¿no?, el proyecto liberal, capitalino, porteñista, la Organización Nacional de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y luego, bueno, llegamos hasta hoy con las contingencias que conocemos, ¿no? Le preguntaba esto porque lo escucho atentamente en su relato y hoy habla mucho la gente o el periodismo de lo que es la grieta en la Argentina. Pero visto desde la perspectiva histórica, parece que es una grieta que existió siempre. Hay una grieta, primero hay una grieta inevitable, diríamos estructural, que es el conflicto entre los sectores dominantes y los sectores carenciados, diríamos, ¿no? O sea, toda la historia, inclusive la historia universal, se puede leer desde ese conflicto. Pero esa grieta, acabamos de hablar de lo que yo creo que es una grieta fundacional, que es la grieta entre el proyecto federal y el proyecto centralista. Es una grieta que nunca se cerró. Por ejemplo, en Buenos Aires no hay calle Ibarra. Nuestra capital federal está llena de calles de traidores a la patria, parientes del legislador, pero no hay calles de los caudillos. No está Stanislao López, ni Francisco Ramírez, ni Rosas. Tienes razón. No está Ibarra. Están sí en la periferia, en la provincia. Cuando usted sale de la capital, Claro. ya aparecen avenidas y calles con los nombres de los caudillos. O sea que esa es una grieta que no se ha cerrado, es una grieta que sigue funcionando, ¿no? Y mire cuántos años han pasado, ¿no? Y tiene todos los aspectos de... Sí, yo creo que es una grieta estructural, o sea, porque realmente la Argentina es un país demasiado unitario, ¿no? Demasiado unitario. En la Constitución Nacional dice organización federal, pero eso es la rémora porque no quisieron tachar lo que se escribió en la primera reunión. Ahora, somos un país muy unitario, eso es verdad, Pacho. Muy unitario. Y uno mira, ¿no?, los presidentes que hemos tenido, y la gran mayoría, si no digo todos, provienen del interior. Es gente que viene del interior, que uno podría decir llega al poder imbuido de un sentimiento o de un sentido federal, ¿no? Pero llegan y no lo pueden concretar. De acuerdo, se dejan absorber por... Parecería que es una condición, ¿no?, el hecho de ser del interior, pero ser absorbido por los intereses. Usted me preguntaba del Congreso del 9 de julio. Fíjese, en 1817, o sea, un año después, a raíz de la invasión portuguesa, porque el imperio portugués estaba en Brasil, ¿no es cierto? Por eso cuando alguien va a Brasil ve tantos restos imperiales, porque cuando Napoleón invade la península ibérica, Inglaterra toma la casa imperial portuguesa y la traslada a Brasil. Entonces pasamos a tener ahí el imperio encima nuestro, el imperio portugués, que era un imperio funcional a los intereses británicos. Pero fíjese, a raíz de eso, Buenos Aires, que había querido organizar, por supuesto, el Congreso en su territorio, pero había una oposición de las provincias contra
forma despótica que tenía Buenos Aires de tratar a las provincias. Por ejemplo, se quedaba con todos los ingresos de la aduana, que eran los únicos ingresos significativos. Que entonces el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. Y siguiendo lo que usted muy acertadamente dice, Yapur, el Congreso de Tucumán, que en su momento tuvo una gran sensibilidad provincial, se vuelve absolutamente funcional a los intereses porteños. Intereses porteños. Tal es así que cuando el año 20 las provincias derrotan a Buenos Aires, digamos, Estanislao López y Francisco Ramírez vencen a las fuerzas de Rondó, es decir, a las fuerzas de Buenos Aires, uno de los principios que establecen el Tratado de Pilar es la anulación, o sea, la disolución de ese supuesto Congreso de Tucumán que funcionaba en Buenos Aires, pero al servicio de los intereses porteños. O sea en esto yo suelo decir, no, por supuesto sin profundidad en lo que digo, pero a ver, si mirado desde Buenos Aires nosotros somos el interior, claramente nosotros desde nuestra posición ellos deberían ser el exterior. El exterior. Y de alguna manera, otra cosa. Y de alguna manera funcionalmente Buenos Aires en muchos sentidos lo ha sido, ¿no? Ha sido fíjese que cuando el 25 de mayo, prácticamente Buenos Aires asume el papel casi como de un colonizador de las provincias, ¿no? O sea, asume todo el poder, decide quién va a ser gobernador, quién no va a ser gobernador. Y pregúntele a cualquier gobernador de provincia las veces que tiene que ir a Buenos Aires hoy, claro, sí, para gestionar los trámites, que le castigan, que lo castigan si no es amigo, que al contrario, que lo castigan si no es amigo, sí, claro. En cambio lo premian con algunas obras públicas si es amigo, y no, esas cosas que siguen funcionando, ¿no es cierto? Y desgraciadamente es algo que necesitamos superar, me parece, para encontrar una armonía de país que pueda desarrollar y crecer, ¿no? Y para mí me parece que sería muy importante. Creo que va a ser muy difícil pasar a un país federal, pero por lo menos que sea un poco menos... Menos unitario. Ustedes tuvieron estamos hablando de historia, yo no quiero irme sin hacerle homenaje a un gran historiador santiagueño que fue Alén Lascano. Ah, sí, claro. Y cuando uno lee a Alén Lascano, todo esto que estamos hablando está claro. O sea, él escribió una historia desde el interior, ¿no? Y tomando la metáfora que usted recién decía. Y eso da una visión distinta a la historia argentina. Es muy distinta a la historia argentina, visto desde un gran historiador como Alén Lascano, desde Santiago del Estero, que la historia que se escribe desde la capital, ¿no? Pacho, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias por su invitación. Ojalá la haya pasado muy bien en Santiago. La he pasado muy bien, otra vez la he pasado muy bien. Y bueno, a mí es un gusto, además. Nos gusta la historia, usted y a mí. Sí, me encanta. Y Santiago del Estero es una ciudad tan llena, ¿no? de tenemos historia, claro. Una gran historia, me parece. Una gran historia, muy interesante. Gracias, Pacho, una vez más, ¿eh?